continuar con nuestro estudio de esta preciosa carta que realmente es bien interesante y hermosa realmente, dentro de ser una carta muy práctica, una carta realmente que lo lleva a uno siempre a darse cuenta de qué tanto realmente estamos aplicando aquello de lo que la palabra nos está llevando, y es supremamente importante. Y usted recordará que el apóstol Pablo realmente, cuando escribió esta carta dirigida a la iglesia de Filipos, bueno, estaba realmente dándole gracias al Señor por haber podido estar en ese lugar. Pero es interesante que cuando nosotros entramos a este capítulo 3 de la carta, realmente es una carta que nos ha confrontado con nuestra propia vida, en el sentido de realmente quién es importante para nosotros, el valor que le damos a las cosas. Y es interesante que cada uno de nosotros, cuando somos formados o estructurados, digámoslo así, en la vida diaria, se nos ha enseñado a alcanzar metas, a proponernos alcanzar metas. Pero cuando uno se propone alcanzar metas, normalmente se dispone o se prepara para planear que pueda llegar al punto final, y es el logro de esa meta. Y el apóstol Pablo, como bien hemos visto en la carta, siempre él se nota que le gustaba como la parte deportiva y la parte atlética, porque en varias porciones de sus cartas siempre nos deja ver y pone como ilustración a atletas. Y cuando pensamos en un atleta o en un deportista, digámoslo así, siempre un deportista se hace deportista para alcanzar una meta, para alcanzar un logro. Pero para ello empieza con unos propósitos, empieza a plantear. Pero no solamente los deportistas, también en la vida diaria le dicen a uno, bueno, si tú quieres alcanzar esto, tienes que trabajar de esta manera, tienes que hacer aquello, tienes que ahorrar, o cualquier tipo de cosas que llevan siempre a que se pueda lograr ese objetivo de la meta. Pero realmente, dentro de lo que nosotros podemos ver aquí como creyentes, es interesante que no hay secretos ocultos, ni trucos, ni atajos para una vida que influye en el mundo como la palabra de Dios y la persona de nuestro Señor Jesucristo. El punto al que quiero ir es que realmente la clase de vida que cada persona lleve es el resultado directo del esfuerzo máximo por alcanzar el objetivo espiritual de la semejanza, en este caso de cristianos, de Cristo en la vida y en el ministerio. Y es por eso que en esta mañana he titulado la enseñanza el objetivo espiritual del creyente, y que lo estaremos viendo desde los versículos 17 hasta el 21. Cada persona realmente va a dejar ver que el esfuerzo que va a dar, o su esfuerzo máximo por alcanzar el objetivo espiritual de la vida, en su vida, tiene que ver es con el propósito de ser semejante a Cristo en su vida personal y en la vida ministerial, es decir, de la congregación. Podemos darnos cuenta entonces que a través de la historia, muchos siervos ilustres del Señor, cuando nosotros vamos a los libros y cuando estudiamos un poco más acerca de la historia de la iglesia, hombres de Dios sufrieron mucho para alcanzar ese objetivo. ¿Cuál? El de precisamente parecerse a nuestro Señor Jesucristo y ser hombres íntegros en su vida. Lastimosamente, o bueno, no, lastimosamente no, podríamos decir que incluso muchos hombres pagaron con sus propias vidas con tal de parecerse a Jesucristo y que sus vidas reflejaran realmente lo que la palabra de Dios era. Todos estos hombres tenían algo en común. Su comodidad personal era lo de menos. Era lo menos importante realmente para ellos. No estaban pensando en ellos.
Realmente lo que ellos querían era parecerse al Señor Jesucristo más y por supuesto parecerse menos a este mundo. El problema que tenemos hoy en día es que la mayoría del cristianismo y de lo que se ve en las iglesias hoy en día se parece más al mundo que a la semejanza de nuestro Señor Jesucristo. Pero estos hombres que la historia nos ha permitido conocer a través de estos aproximadamente 2000 años o un poco más, estos hombres dejaron una huella en la iglesia gracias a su permanente devoción a Él y a sus infatigables esfuerzos, digámoslo así, por causa del Evangelio. Es decir, ellos querían mostrar el Evangelio tal como era. Querían vivir el Evangelio, querían vivir para el Evangelio, es decir, mostrándolo en su propia vida. Lastimosamente, desdichadamente, podríamos decir, pocos en la iglesia actual tienen ese nivel de compromiso con la causa de Cristo. Es tremendo. Entre las muchas razones que explican esto, está un efecto devastador de la psicología que ha penetrado las iglesias. Les está haciendo muchísimo daño. Una psicología humanista sobre la iglesia que está influenciando a tal manera de llevar a los creyentes a pensar de que ellos terminan siendo el centro de la iglesia, que la iglesia está para ellos. Uno de los supuestos básicos de la psicología moderna es que la razón de la existencia es la gratificación personal. Por eso la gente no se queda constante y permanente en una iglesia si no se siente bien. Es que yo no me siento bien ahí, es que a mí no me gustó, es que no me gustó cómo me hablaron, es que no me gustó lo que dijeron, es que no me pareció bonito el lugar, es que las sillas no eran muy cómodas. Cualquier cantidad de palabras que realmente o excusas o explicaciones hoy en día encontramos para ver una rotación dentro de las iglesias o los lugares. ¿Por qué? Porque realmente hoy en día se está trabajando más para que la gente se quede no por la palabra de Dios, sino por una exposición donde el ser humano se sienta gratificado personalmente. Es decir, donde, como alguien alguna vez lo dijo, le hablen bonito, donde no le hablen feo, donde no le llamen la atención, donde no haya disciplina, donde las cosas se hagan como tal vez a esa persona le parece. La meta primordial en su vida, después que las personas satisfagan lo que consideran sus deseos y necesidades. Es decir, tú vienes a esta congregación y tienes necesidades y tienes deseos, entonces quienes estamos en el liderazgo vamos a satisfacer tus necesidades y tus egos personales. Entonces solo así vas a estar feliz, solo así vas a estar contento, solo así te vas a sentir satisfecha o satisfecho. Te vas a sentir complacido realmente. Ese es el modelo que hoy en día estamos encontrando dentro de las iglesias. Lo triste es que Dios se ha convertido en una especie de genio utilitario. Es decir, que existe para concedernos cualquier deseo para nuestra gratificación y contentamiento. Nuestra mejor manera para invitar a otros a una congregación como estas es para decirle, tú no te imaginas cómo me siento yo ahora, cómo me ha ido de bien. Es que es algo completamente diferente. Sin embargo, mis amados, las presentaciones contemporáneas del Evangelio hoy en día muestran que la solución instantánea para cada problema en la vida de las personas está dentro de la iglesia como parte de la sociedad. Sin tener en cuenta que nuestro Señor Jesucristo realmente fue uno de los que más advirtió y dijo, en el mundo tendréis aflicción, en Juan 16:33. Es decir, las cosas no van a ser color de rosa, no va a ser fácil. Pero hemos encontrado un narcisismo que abunda dentro del cristianismo,
Un cristianismo contemporáneo que ha pervertido la doctrina de la santificación. Hablar de santificación, eso está pasado de moda. Hablar de santificación dentro de una congregación, no sé. De pronto es que te estás inclinando al legalismo. Hablabas hace 8 días, Joan, de lo que era la diferencia entre el legalismo y ¿qué? El vivir sin ley, hablemoslo en pocas palabras. El vivir completamente sin la palabra. Pero nuestro Señor Jesucristo en Lucas capítulo 9, versículo 23 dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Tome su cruz cada día y sígame. Tome su cruz. ¿Cuándo? Cada día. No está diciendo una sola vez, sino que la vas a cargar. Pero la expresión de nuestro Señor Jesucristo era morir cada día. ¿A qué? Al yo. Al yo. Y muchas veces creemos que porque tenemos un conocimiento de la palabra, entonces yo ya no necesito evaluar cada día mi ego, mi orgullo, el yo que me mortifica y que me lleva a caer en pecado. Pero en claro contraste, hoy en día se pone el acento sobre la gratificación de las personas, como ya lo mencioné, y la satisfacción de sus deseos. Y lo que el apóstol Pablo nos va a marcar realmente es entender que nuestra vida tiene que ser una vida completamente diferente. Se afirma dentro de lugares o congregaciones hoy en día, iglesias, ¿sí?, que solamente cuando hay una gratificación a las personas, una satisfacción de sus deseos, esa es la manera como verdaderamente un cristiano debe vivir, sentirse feliz. Equivocadamente, realmente, se está dejando a un lado realmente la parte de la doctrina, de la enseñanza que nos insta la Escritura, de los escritos que hombres como Pablo nos dejaron, y que bajo la dirección del Espíritu Santo en cada persona regenerada los llevará a entender de la manera correcta cómo tiene que ser su vida. Hoy en día está en boga seguir la concepción de algunos psicólogos de que el yo es un manojo de necesidades y el crecimiento personal consiste precisamente en la tarea de suplirlas de manera progresiva. Es decir, la iglesia debe centrarse en cada una de las personas, en sus necesidades personales. Pero esto es completamente equivocado, ese es un error. Muchos cristianos lastimosamente hoy en día están de acuerdo con esto. Por eso cuesta trabajo en un lugar como estos, cuando se va única y exclusivamente a la Escritura. Una evidencia de casi total acogida de esta nueva moralidad dentro de la iglesia cristiana, como lo estoy mencionando, es la tradición inclinada a mortificar los deseos de la carne y crucificar las necesidades del yo en aras de la semejanza de Cristo. Es decir, como que cada vez nos parecemos menos a nuestro Señor Jesucristo. Como que no tienes que poner tu mirada en Jesucristo, sino que realmente tienes que buscar es donde tus necesidades sean las primeras. El autor del libro La necesidad, la nueva religión, escribió lo siguiente y quiero abrir comillas. Cada día se está llevando a cabo la concepción de que en algunos psicólogos, de que el yo debe estar centrado en el manejo de necesidades y el crecimiento personal de cada persona, consistente en la tarea de suplir sus necesidades progresivamente. Una evidencia de
la casi total acogida de esta nueva moralidad es el de la iglesia cristiana, por tradición inclinada a mortificar esos deseos de la carne, de parecerse más a nuestro Señor Jesucristo, y lo que ha hecho es que ha adaptado con ansias el lenguaje de las necesidades para sí misma. Continúa diciendo él: ahora oímos decir que Jesús suplirá todas tus necesidades, como si Él fuera un psiquiatra o un detergente divino, como si Dios solo existiera para servirnos. Cierro comillas, del libro La Nueva Religión. Pero para muchos hermanos realmente, o para muchas personas, la meta de la vida cristiana es lograr satisfacción de sus necesidades personales. Lastimosamente muchas personas llegan a congregaciones como estas buscando realmente que sus sueños, sus anhelos y sus objetivos sean llevados a cabo. ¿Tienen problemas con el matrimonio? Vaya a la iglesia. ¿Tiene problemas con sus hijos? Vaya a la iglesia. ¿Tiene problemas con su trabajo? ¿Situación adversa? Vaya a la iglesia. ¿Sí? Es decir, la iglesia se convirtió en ese centro psicológico de ayuda a sus necesidades personales. Para que usted pueda llegar a tener una imagen de sí mismo, ser feliz y eliminar todos los problemas de su vida. Es decir, el centro no es Cristo, el centro es el hombre. Pero Pablo claramente nos deja ver aquí. Es importante entrar nosotros a ver que la satisfacción de las necesidades humanas no es el objetivo de la salvación ni de la santificación. Nos deja ver es que nosotros debemos observar claramente en que cada día debemos parecernos más y más a la persona de nuestro Señor Jesucristo. La santificación cristiana se proyecta hacia afuera, hacia Cristo, y no hacia adentro, a las necesidades personales de cada creyente. La gente reclama: ¿por qué no me dieron atención a mí? ¿Por qué no me prestan atención a mí? Pero es que sabes una cosa, cuando tú te centras en lo correcto que es Cristo, entonces muchas cosas se van a solucionar, por no decir que todas. El objetivo de la vida cristiana, iglesia, no es complacer a los creyentes. El objetivo de la vida cristiana es complacer a Dios. Como bien lo hemos mencionado en otras ocasiones, el propósito de Dios al crear al hombre fue para que el hombre exalte y glorifique a Dios. De hecho, nos podemos dar cuenta que los cristianos florecen cuando la debilidad los abruma. Acompáñame a 2 Corintios capítulo 12, versículos 9 y 10. Observa que el cristiano florece cuando la debilidad lo abruma. Versículo 9 de la segunda carta a los Corintios dice, capítulo 12, versículo 9. Él me ha dicho: te basta mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, con muchísimo gusto me gloriaré más bien en mis debilidades, para que el poder de Cristo more en mí. Versículo 10. Por eso me complazco en las debilidades, en insultos, en privaciones, en persecuciones y en angustias por amor a Cristo, porque cuando soy débil, entonces, ¿soy qué? Soy fuerte. Y cuando vemos aquí en la carta a los Filipenses, que Pablo dijo, una cosa hago, observa el versículo 13, él dice en el versículo 13, yo mismo no considero haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, ahí está, una cosa hago. Lo que Pablo hizo fue que resumió precisamente la vida cristiana en un solo objetivo. ¿Cuál era? La que nos muestra en el versículo 14. Prosigo hacia la meta para obtener el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Pablo dijo, una cosa hago. Por ejemplo, los cristianos deben glorificar a Dios, pero es claro que solo un cristiano puede glorificar a Dios, es en la persona de Jesucristo. Es decir, a la medida
en la manera en que se parezca más a Jesucristo. No es solamente pasarse la gloria a Dios, aleluya, gloria a Dios, gloria a Dios. Ya, estoy glorificando a Dios. No, lo que la palabra nos está instando y nos está diciendo es que nosotros debemos glorificar a Dios en todo momento, pero solo lo podemos hacer en la persona de Jesucristo. Cuanto más me parezco yo, cuanto más me asemejo a Jesucristo. Y es aquí donde entonces nos podemos dar cuenta que hay un recurso objetivo y un recurso subjetivo para alcanzar el premio de la semejanza a nuestro Señor Jesucristo, de la que Pablo está hablando en el versículo 14. Voy a volvérselo a leer. Prosigo hacia la meta para obtener el premio supremo del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Entonces aquí encontramos un recurso objetivo y un recurso subjetivo. El recurso objetivo es la palabra de Dios. La Biblia es la revelación de Cristo. Pablo escribió en Colosenses 2:3, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Si tú y yo no nos preocupamos por conocer más a Cristo, entonces lo que quiere decir es que no estamos glorificando a Dios de la manera correcta. Cuando Pablo escribió a los creyentes que tienen la mente de Cristo en el libro de Colosenses, lo que el apóstol Pablo hizo es que se refería precisamente a la revelación de las Escrituras dadas por el apóstol Pablo, en este caso, refiriéndome a las cartas de él, y a los demás autores del Nuevo Testamento. Ese es el punto cuando Pablo dijo que tengas la mente de Cristo. Es decir, entender las Escrituras, comprender las Escrituras. Pero también encontramos esa parte subjetiva, el poder subjetivo, ¿sí? Y es para llegar a ser más como nuestro Señor Jesucristo. Pero eso solamente es por medio de la obra del Espíritu Santo. Es decir, lo primero, lo objetivo, es la palabra de Dios. Solamente a través de la palabra de Dios. Y lo segundo, que es subjetivo, hablándolo ahí para lograr alcanzarlo, es llegar a parecernos o ser como Jesucristo, pero solamente puede ser por medio de la obra del Espíritu Santo. Es decir, si el Espíritu Santo no está en una persona, no puede haber eso, no se puede dar esa parte. Y lo que Pablo hace aquí es que él usa el conocimiento de Cristo, que ha sido extraído precisamente de las Escrituras, de lo que se ha revelado, en este caso el Antiguo Testamento, lo que se le ha dado a entender, para transformar de manera progresiva a los creyentes a la imagen de Cristo. En el caso suyo y mío, nosotros tenemos la Escritura completa, el Antiguo Testamento y el Nuevo. El ver todo en la persona de nuestro Señor Jesucristo, por supuesto el Nuevo Testamento, para ver precisamente y conocer a nuestro Señor Jesucristo. En 2 Corintios capítulo 3, versículo 18, si usted me acompaña ya, 2 Corintios capítulo 3, versículo 18, dice la Escritura: nadie se engaña a sí mismo. Nadie. Perdón, no, estoy leyendo en 1 Corintios. Versículo 18. Pero todos nosotros, con el rostro descubierto, contemplando como en un espejo la gloria del Señor, estamos siendo transformados en la misma imagen de gloria en gloria, como por el Señor, el Espíritu. Es decir, vamos siendo transformados día a día. Y claramente podemos darnos cuenta entonces que el Nuevo Testamento deja en claro, nos deja ver que el crecimiento cristiano es el resultado del estudio de las Escrituras y del sometimiento. ¿A quién? Al Espíritu Santo. Sin el estudio de las Escrituras y sin el direccionamiento y el sometimiento del Espíritu Santo, no podemos parecernos a nuestro Señor Jesucristo. Algunas personas estudian la palabra, pero no se quieren someter al Espíritu Santo.
El sometimiento al Espíritu Santo quiere decir estar completamente rendido a la dirección del Espíritu Santo para obedecer la palabra. Y lo que Pablo hace en ese pasaje es que presenta 3 elementos prácticos en la búsqueda de la semejanza de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué es lo que vamos a hablar en esta mañana? Número 1, caminar de manera ejemplar. Número 2, rechazar todo lo perverso. Y número 3, tener la mirada puesta en lo perfecto. El primer punto lo encontramos ahí en el versículo 17, que es de donde vamos a estar partiendo. Y dice Pablo: hermanos, sean imitadores míos y observen a los que andan según el ejemplo que tienen de nosotros. Y acá encontramos 2 imperativos que Pablo está dando. El ser imitadores. Ser imitadores. ¿Y qué más? Y a observar a los que andan según el ejemplo que tienen en nosotros. Lo que el apóstol Pablo hizo fue instar a los filipenses a imitar su manera de vivir. Observa que él dice, primero, que se está dirigiendo a los hermanos. En la carta es la 3ª vez que les está diciendo hermanos, es decir, se está dirigiendo a los creyentes, no está hablando a personas que no conocían el Evangelio, sino precisamente a hermanos. 3 veces lo ha mencionado, esta es la 3ª en la que los llama hermanos y les dice: sean imitadores míos, sean imitadores míos. Es decir, imitar su manera de vivir. Él no pretendía ponerse en el pedestal de la perfección, recuérdalo, ya lo estudiamos entre los versículos 12 al 16, que Pablo dice precisamente, no es que ya lo haya alcanzado o que ya haya llegado a ser perfecto. Lastimosamente uno encuentra a las personas que cuando uno les va a llamar la atención, lo primero que le dice: ¡ah! ¿Usted a qué me viene a decir a mí? Si usted también. Es eso, lastimosamente. Un desconocimiento. Entender de que no hay perfección. Lo estudiamos en nuestra última exposición de la palabra. Que Pablo estaba diciendo: yo no lo he alcanzado ya todo. O que haya llegado a ser perfecto. Yo no lo he hecho, dice Pablo. Pablo estaba expresando realmente que con ser de que había tenido esa relación con nuestro Señor Jesucristo, y todo, él lo que hacía era, como lo manifesté en el versículo 13, que él dice: pero una cosa hago, prosigo hacia la meta, versículo 14, para obtener el premio del supremo llamamiento. Es decir, aunque Pablo era consciente que en esta tierra no podía alcanzar la perfección, él se esmeraba por hacerlo. Por eso fue que en el capítulo 2, el versículo 9, cuando él dice, en el capítulo 1, versículo 9, cuando él dice, y esto pido en oración, que el amor de ellos abunde más y más en conocimiento y entendimiento, para que escojan lo mejor. Está diciendo para que ellos hagan las cosas con excelencia. Él lo entendía, él lo comprendía. Hacerlo mejor. Voy a hacerlo lo mejor. Ese es el punto, mis amados. Y es lo mismo que Pablo está haciendo acá. Tratar de, aunque sabe que no va a alcanzar la perfección en esta tierra, intentaba hacerlo mejor. Y lo que él hacía era que animaba a los filipenses a seguirlo como un pecador imperfecto en su esfuerzo por alcanzar la meta de la semejanza a Cristo. Es decir, yo soy imperfecto, pero yo me quiero parecer a Jesucristo. Esas eran las palabras del apóstol Pablo. Yo me quiero parecer a Jesucristo. ¿Sabe una cosa? Como leímos ahorita en 2 de Corintios. Cuando la gente más se burle de nosotros o cuando más la gente nos señale, es donde más queremos que Cristo sea glorificado. De reconocer que, Señor, quiero cada vez que la gente vea en mí, te vea a ti, semejante a ti. Y Pablo, como usted y como yo, luchaba con el orgullo, mi amado. Recuerda que el Señor le dio a Pablo un aguijón en la carne, lo dice en 2 de Corintios capítulo 12, versículo 7, usted lo puede ver ahí.
antecito del texto que leímos, y dada la extraordinaria grandeza de las revelaciones, por esta razón, para impedir que me enalteciera, me fue dada una espina en la carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, es decir, presente continuo ahí, para que no me enaltezca, para que yo no me enorgullezca. Algo que le recordaba su condición realmente caída. Y a mí me parece espectacular cuando uno realmente hace algo bien y al momentico ya se da cuenta cómo pequé. ¿Cómo acabo realmente de embarrarlo? De lo que tenemos que tener en cuenta, iglesia, es que 3 décadas después de la conversión del apóstol Pablo, él aún se consideraba como el más vil pecador, el primero de los pecadores. Eso lo vemos en 1 de Timoteo capítulo 1 versículo 15. El más vil de los pecadores. 30 años después. Hoy en día vemos lo contrario, que la gente cree que entre más años lleva en la iglesia, más santa es. Soy más santo, yo llevo 20 años, 30 años. ¿Qué me vienes a decir a mí? Pero el punto es que si Pablo hubiera sido perfecto, mis hermanos, no habría sido un ejemplo a seguir. ¿Por qué? Porque los creyentes no podemos seguir a alguien perfecto como humano. No. Nosotros tenemos que precisamente mirar a aquellas personas que también son igual que nosotros. Necesitamos seguir a alguien que no es perfecto. ¿Para qué? Para que podamos aprender a vencer precisamente nuestras imperfecciones. Alguien que nos pueda mostrar cómo manejar los problemas de la vida, cómo manejar las desilusiones, cómo manejar las adversidades, cómo tratar con el orgullo, cómo resistir la tentación, cómo morir al pecado. Eso es lo que nosotros necesitamos. Ahora, el punto aquí, mis amados, es que tenemos que ver que Cristo es el modelo perfecto de los creyentes al cual nosotros debemos imitar. Él es el modelo perfecto. Es nuestro Señor Jesucristo. Es a Él que debemos estar mirando constantemente. Pero dentro de lo humano tenemos personas a nuestro alrededor a las cuales debemos tratar de imitar precisamente en la vida como creyentes. Y por eso es que Pablo les está diciendo, hermanos, sean imitadores míos y observen a los que andan según el ejemplo que tienen en nosotros. Y qué tremendo es esto. Esto es tremendo, mis hermanos. Tenemos que ver que aunque nuestro Señor Jesucristo es el modelo perfecto para cada creyente, el cual cada creyente debe esforzarse por imitar, tenemos que saber que nuestro Señor Jesucristo pues nunca buscó la perfección, porque Él siempre ha sido perfecto. Pero nosotros, las demás personas que están a nuestro alrededor, son los que nos instan precisamente a vivir de esa manera, como la que Pablo manifestaba en el versículo 14, de tal manera que muestra que va a llegar a alcanzar el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Pablo era uno más, era un compañero de viaje en el camino hacia la incansable perfección espiritual. Un creyente realmente y un ejemplo para cada creyente seguir. Y aunque, como lo expliqué en mi última exposición, muchos de nosotros mirábamos a Pablo como, wow, yo me quisiera parecer más y más a Pablo. Qué bueno entender que Pablo era un hombre, con todo lo que Dios lo utilizó, la manera tan especial como Dios le concedió esa gracia, era un hombre que se equivocaba, era un hombre que pecaba, era un hombre que fallaba. Pero sin embargo hay muchas cosas para aprender de este hombre. Él fue un ejemplo de virtud, de moral, de victoria sobre la carne, sobre la tentación, un ejemplo de adoración, un ejemplo de servicio a Dios, un hombre que perseveraba y tenía paciencia frente al sufrimiento, estaba dispuesto a sufrir lo que fuera. Era un hombre que daba testimonio del manejo de sus posesiones y de sus relaciones.
Aunque a Pablo se le haya tratado de acusar por algún área de estas, no había manera. Dentro de lo humano, este hombre se esforzaba. Y aunque la Biblia nos habla en Romanos 8:29 que nosotros hemos sido llamados para ser hechos conforme a la imagen de su Hijo Jesucristo, jamás usted y yo seremos iguales a Jesucristo. Pero debe haber esa meta de esfuerzo por parecernos a Jesucristo. Una mujer puede decir, ¿cómo me parezco a Jesucristo? Estamos hablando de un hombre y una mujer. En su manera de ser, en su manera de actuar, en su manera de pensar, en su manera de vivir. Y de igual manera nosotros los hombres, parecernos a Jesucristo. Y aparte de sí mismo, el apóstol Pablo lo que hace es que le manda precisamente a la iglesia de Filipos, a los filipenses, y observa que les dice, observen a los que andan según el ejemplo que tienen en quién, en nosotros. Y presta la atención, iglesia, porque aquí la palabra observen es la misma que algunos de ustedes tienen en sus Biblias, Reina Valera, mirad. En la palabra del griego espokeo, que es la forma verbal del sustantivo que traduce, presta la atención, meta. Cuando Pablo está hablando de observar o de mirar, está diciendo, ¿dónde está tu meta? ¿Qué es lo que estás mirando? Y lo que él dice es, mi meta es Cristo, mi meta es parecerme a Cristo. Tú puedes tener un trabajo, puedes tener algún objetivo dentro de este mundo, pero no puede ser donde tu mirada esté puesta toda hora. Porque como creyente tienes que parecerte a Jesucristo. Y por eso es que podríamos traducir en cuanto a lo que está diciendo acá, fijar su mirada en. Cuando Pablo está hablando acá de la meta. Observen a los que andan según el ejemplo que tienen en nosotros. Obsérvenlo, míralo. ¿A quién te estás pareciendo realmente? En realidad lo que Pablo está diciendo acá es, miren a quienes andan y se comportan a diario según el ejemplo correcto. Es decir, no puedes estar mirando a tu jefa o a tu jefe, o no puedes estar mirando a tu parcera o tu parcero, a tu pana, a tu amigo, si realmente ese no se parece a Jesucristo. Ni siquiera entonces podría atreverme a decir esto, que la esposa no se puede fijar en su esposo si realmente ese no se parece a Jesucristo. Y eso es tremendo. Aunque Pablo está hablando de creyentes acá. Y lo que Pablo está diciendo es, observa, sean imitadores míos. Concede que no era perfecto, pero a lo que quiero ir es que Pablo está en un liderazgo. ¿Cuál es su liderazgo? Un liderazgo de apóstol, que fue colocado ahí por la gracia de Dios, como abortivo, dice él. Pero ahora dice, sean imitadores míos. Y observen a los que andan según el ejemplo. ¿A quién estás observando tú? ¿De quién eres ejemplo tú en la iglesia? ¿A quién observas para parecerte? Como lo decía yo esta mañana, qué mujer, qué joven, qué doncella de esta congregación ha mirado a otra mujer más mayor, adulta, decir, yo me quiero parecer a ella. Alguna vez recuerdo en mi época de joven, de adolescente, no me había casado, no conocía al Señor ni nada. Pero tuve una compañera en el trabajo, ya una mujer, una señora hecha y derecha. Pero me encantaba verla, en su postura, su educación realmente, su porte de mujer. Pero no era una mujer hermosa físicamente. No era la más bonita para la sociedad hoy en día, y menos de las paisas. Y precisamente tenía dos compañeras paisas. Ni por mi mente pasaba que iba a estar en esta tierra. Y entonces en una reunión yo me paré y le dije, ¿sabes qué? Yo quiero que el día de casarme tenga una esposa como tú. Porque le veía su manera de su hogar, sus cosas y todo. Y preciso esas dos personas que eran de esta tierra soltaron la risa. Ellas creyeron que es que yo estaba hablando de la belleza. ¿Sabes una cosa? Nosotros siempre tenemos que tener una meta. Y acá Pablo está instando a que miremos. ¿A quién estás mirando? ¿A quién estás mirando para parecerte a esa persona dentro de la iglesia? Esa es la gran responsabilidad que el caballero tiene y que yo tengo. Cada uno de quienes nos paramos acá, quienes estamos en el liderazgo. ¡Wow!
Qué tremendo esto, Señor. No es solamente querer pararnos en un lugar como esto, sino qué es lo que estamos reflejando frente a las demás personas. No le puedo pedir a una persona que haga algo que no veo, que no estoy reflejando dentro de la congregación, dentro de la vida diaria. Yo no le puedo pedir a alguien que lleve su hogar de una manera como yo no estoy llevando el mío. No le puedo pedir que sea honesto cuando yo no soy honesto. No le puedo pedir que sea responsable cuando yo no soy responsable. No le puedo pedir que sea comprometido cuando yo no soy una persona comprometida. Ese es el gravísimo problema de cuando ya estamos en una estructura donde Dios nos ha permitido por gracia estar. Pero que mira, Pablo está diciendo, ¿a quién vas a mirar? ¿A quién estás mirando? Y el ministerio que tú manejes es alguien, tenlo por seguro que hay alguien que te está observando, que te está mirando. Y si tú lo haces, no de la forma como Pablo lo ha manifestado, en excelencia, esa persona después lo va a hacer de la misma manera como lo vio en ti, pensando que lo estaba haciendo bien. Cuando Pablo está diciendo, está tomando esta porción de la Escritura, imitadores míos, luego observe que él dice que andan según el ejemplo que tienen en nosotros, ya habla en el plural. Y lo más seguro es que se está refiriendo a Tito, a Timoteo. Bueno, en este caso a Timoteo y a Epafrodito, a quienes conocían los filipenses. Al igual que, por supuesto, a los obispos y a los diáconos de la iglesia de Filipos. Aquí cada rato preguntan, ¿y por qué no hay ancianos todavía? Mis amados, es un proceso. Es un proceso. Es un proceso. Y ojalá usted lo pueda comprender realmente. Si usted mira en el capítulo 1, versículo 1, él dice, Pablo y Timoteo, siervos de Cristo Jesús, ¿a quiénes? A todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, incluyendo ¿a quiénes? A los obispos y a los ancianos. Es a los obispos y los ancianos. Y es a cada persona que de algún momento empieza a desarrollar un liderazgo en la iglesia que se le tiene que exigir más. Que se requiere de esa responsabilidad, de ese compromiso. ¿Para qué? Para hacer lo que Pablo está diciendo acá. Ejemplo. Y los filipenses, al igual que los creyentes de la actualidad, podían conocer el ejemplo de Pablo en forma impresa. Muchos creyentes no conocieron a Pablo en lo físico, sino que lo conocieron por medio de sus cartas. Sin embargo, ellos también habían sido testigos directos del tiempo cuando él estuvo allá, en su estadía allá en Filipos. Pero qué tremendo que la manera como personas, aún sin conocerlo. Y no sé si a usted le pasa lo mismo que me ha pasado a mí, es que cuando uno lee a este hombre y mira, uno dice, wow, yo creo que todavía si no le llegó a Pablo ni a los tobillos, pues a Jesucristo menos. Porque eran hombres, en este caso de Pablo en lo humano, que le dieron todo en su vida. Estaban dispuestos a lo que viniera, para las que vengan. No como los pelados de un día que ¿qué está dispuesto a hacer? Lo que me diga. El otro día entrevisté a una chica, me pareció tan triste escuchar ese relato. ¿Qué es lo más tremendo que usted haya hecho? Despertarme, o sea, como salir de una borrachera y verme desnuda entre una multitud de gente. Yo, wow, qué tristeza. Es a eso a lo que la sociedad hoy en día habla. Pero nosotros como creyentes, ¿a qué estamos dispuestos? Los creyentes siempre han necesitado de ejemplos de vida piadosa que sirvan de modelo. Siempre, mi amado. Dichos ejemplos son los pastores y los ancianos de cada iglesia. Son los ejemplos, digámoslo así, o quienes deben
ser ejemplo de los creyentes. Acompáñame a Primera de Timoteo capítulo 4, versículo 12, por favor. Primera de Timoteo capítulo 4, versículo 12. Primera de Timoteo 4, 12, se me pierde aquí. No permitas que nadie menosprecie tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, fe y pureza. Lo habíamos leído en el intermedio de los cánticos. No permitas que nadie te menosprecie en tu juventud, sino sé ejemplo, sé ejemplo. Observa lo que Pablo está diciendo. Él sabía lo que estaba escribiendo. Sé ejemplo. ¿De qué? De los creyentes. En palabra, en conducta, en amor, en fe, en pureza. Lo que Pablo estaba haciendo era que estaba demostrando humildad, un servicio desinteresado, una disposición a sufrir, una devoción a Cristo, un valor y una dedicación al crecimiento espiritual en la vida de cada persona y por supuesto en su propia vida. Quienes enseñan y predican la palabra, voy a hablarlo en primera persona, quienes enseñamos la palabra de Dios, la predicamos, debemos manejarla con precisión. Ese es nuestro reto. Yo lo debo cuidar a él y él me cuida a mí. Y si vemos algo que no es, tenemos que decir, no, por ahí no es. Y animarnos, oye, vamos a hacer tal cosa. Por eso hay veces quisiéramos decir, vámonos para el congreso de tal cosa, vámonos que va a haber una conferencia sobre el pastor y su ministerio, vámonos. ¿Por qué? Porque necesitamos sentarnos, ¿para qué? Para también ser instruidos, para darnos cuenta, estamos haciendo lo correcto, mi amado. Eso reviste una importancia particular hoy. Cuando hay una correcta interpretación de las Escrituras, se evita precisamente el engaño, el que mucha gente caiga en mentira y cualquier tipo de idea que parece como aceptable. A uno le sorprende que la gente a veces se maravilla de cosas que son simples en la Biblia, que no son ni siquiera profundas. ¿Cómo? Yo no había visto eso. Nunca has sido estructurado en eso. Por eso el apóstol Pablo, exhortó a Timoteo, ahí en 2 Timoteo capítulo 2, versículo 15, y le dijo, procura con diligencia presentarte a Dios, aprobado como obrero, que no tiene nada de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Esa es una responsabilidad cada vez que estamos en un liderazgo. No es recitar versículos como hablábamos esta mañana. No es que alguien venga y ponga algo y, sí, opinó en una clase y parece como que, este es como duro, ¿este entiende? No, déjame ver tu vida realmente, en tu integridad. Eso es el punto. Sin embargo, la correcta enseñanza de la verdad debe estar respaldada por una vida recta, mis amados. Y esto nos conecta con el segundo punto que Pablo establece aquí, y es rechazar todo lo perverso. Y observa los versículos 18 y 19. Observa que dice, porque muchos, ¿cuántos? Muchos, no son pocos. Y la Biblia en Proverbios dice, el simple todo lo cree, más el avisado toma precaución y se aparta. Es impresionante ver cómo mucha gente que anda con una doctrina errada y desviada, coge incautos y otros se comen el cuento. Y observa que dice, muchos andan, como les he dicho muchas veces, y ahora se los digo aún llorando, que son ¿qué? Enemigos de la cruz de Cristo. Son enemigos. El apóstol Pablo lo que hizo aquí fue advertir precisamente que en la búsqueda precisamente del premio espiritual de la semejanza a Cristo, es necesario admitir que existen muchos. Ojo a esa palabra, si puedes subráyala o ponle un círculo. Muchos ejemplos que deben evitarse. Es decir,
como Pablo está instando a mirar el ejemplo de otros, hay que tener cuidado. Y él pasa precisamente a decir, imitadores míos, ¿sí? Y observen a los que tienen ejemplo que tienen en nosotros, según el ejemplo que tienen en nosotros. Ahora pasa a lo contrario y les dices a muchos que andan, como he dicho, muchas veces, que son enemigos de la cruz de Cristo. Son enemigos. Los enemigos acerca de los cuales Pablo advierte aquí no parecerían demostrar una hostilidad declarada hacia la fe cristiana. Al igual que Satanás, que astutamente es un engañador, que se disfraza precisamente como mensajero de Cristo, como ángel de luz, dice la Escritura, y ministros de justicia. Observa en 2 de Corintios capítulo 11, versículos 13 al 15, observa, capítulo 11 de 2 de Corintios, porque los tales son falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Observa, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es de extrañar que aún Satanás se disfraza como ángel de luz. Por tanto, no es de sorprender que sus servidores también se disfracen como servidores de justicia, cuyo fin, ojo a la palabra, cuyo fin será conforme a sus obras. Lo que podemos observar acá es que llegaron a formar parte de la iglesia y tal vez incluso a funciones de liderazgo. Eso es lo que podemos observar acá. Su astucia significaba una singular peligrosidad. Pedro, el apóstol, en 2 de Pedro, así como Judas, ellos escribieron acerca del peligro de estos falsos maestros. Y por supuesto Juan también lo hizo cuando previno a sus lectores para que estuvieran en guardia contra los falsos maestros. Observa 1 de Juan capítulo 4 versículos 1 al 3, observa, 1 de Juan 4:1 dice, amados, no crean a todo espíritu, sino prueben los espíritus para ver si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido al mundo, precisos y permanentes desde el púlpito, que han producido realmente deficiencias en el pensamiento bíblico exacto y en el discernimiento de la santa palabra de Dios. La gente escucha, amén, amén, y ay, es que yo escucho a fulano, a sutano decir esto, y lo sigo por las redes sociales. Pero el resultado trágico realmente en estos casos es el engaño precisamente generalizado de una iglesia por parte por parte de los enemigos de la cruz, como Pablo lo está diciendo acá, que son enemigos de la cruz de Cristo. Pablo les advirtió a los filipenses precisamente de estos falsos maestros, lo peligroso que eran enemigos de la cruz de Cristo. Y con todo, y miren la actitud que él dice acá, llorando. Y ahora se lo digo aún, llorando, en el dolor realmente. No lo está haciendo con alegría, sino con dolor. Y este es el único lugar realmente del Nuevo Testamento donde Pablo habla de sí mismo. Es el único lugar. Pablo no habla de sí mismo en ninguna otra parte de sus cartas. Es el único lugar donde Pablo dice que lo hizo llorando. Observa. Y ahora se lo digo aún llorando. La condenación de los enemigos de la cruz, su efecto destructivo a la iglesia y el descrédito que traían realmente era causa de que Cristo realmente fuera difamado. Y todo eso afligía a Pablo, le dolía a Pablo. Y yo no sé si usted siente dolor cuando realmente usted sabe de una congregación o de un lugar donde se está enseñando lo que usted está viendo en la Biblia que nos enseña. Y usted gime por eso. Y ruega al Señor. Abre sus ojos, Señor, del entendimiento. Eso es lo que realmente necesitamos ver. El término de la cruz que Pablo utiliza acá no se limita al objeto, sino que también al objeto en sí, sino que es empleado para asesinar. Es decir,
significa que la muerte expiatoria de nuestro Señor Jesucristo, llevada a todo nivel en su máxima expresión, es difamada por los falsos maestros que estaban precisamente en contra de la salvación. Gente que se burla, gente que le parece lo mismo, que no importa que otros se pierdan, así la enseñanza sea falsa en lo que están creyendo. Y aunque Pablo realmente lo que hace aquí es no identificar o no dejan claro a estos enemigos de la cruz, es posible que fueran judaizantes, gentiles, falsos maestros gentiles que sostenían la conocida filosofía que hemos mencionado del pensamiento griego contemporáneo, esos herejes que hablaban del gnosticismo, que enseñaban que el espíritu era bueno pero la materia era mala, y que al fin y al cabo lo importante era el espíritu y no la materia, porque al fin y al cabo después se iban a separar. ¿Y cuánta gente ha caído en eso? Lo que argumentaban era que al fin y al cabo decían que en última instancia la salvación no comprendía la redención del cuerpo, sino la liberación del mismo, o sea, el cuerpo es lo de menos. Todo este tipo de engaños. Y es lo que nosotros tenemos que ir mirando acá y darnos cuenta realmente en lo que la palabra está instando. Y ahí entramos a mirar el versículo 19. Observa que él hace unas expresiones fuertes realmente, ¿sí? Y ese es el mismo espíritu del libertinaje antinomianista del cual se estuvo hablando hace 8 días. Espero que usted recuerde esa enseñanza que llevó a cabo Joan. Es importante, el legalismo y el antinomianismo. Hay que tener una diferencia en eso. Sigue latente hoy en día. La iglesia contemporánea hay quienes enseñan que la fe salvadora no exige como respuesta a una vida de santidad. Afirman que al pagar Jesús con su muerte por el pecado de los creyentes no tiene importancia cómo vivan ellos. Viva de cualquier manera. Ese es un engaño de la mal interpretada de la gracia de Dios. Al fin y al cabo, salvo siempre salvo. Y incluso algunos enseñan que todos los que profesan fe en Cristo son salvos. Sin importar si en algún momento se convierten en ateos. Algún día usted confesó ser salvo, pues, y confía en Jesucristo, entonces ya es salvo. Pero observa precisamente que Pablo entonces entra a decir, cuyo fin es perdición. El fin de la espera es la perdición, lo que les espera a ellos. Este tipo de falsos maestros merecían ese tipo de final, digámoslo así, porque añadían obras del hombre a la cruz de Cristo. Creían acerca de Cristo, pero ¿qué pasaba? Ellos creían también que las obras humanas eran necesarias para la salvación. Y si no, iban a estar condenados para siempre. Pero lastimosamente encontramos que la iglesia de Roma hoy enseña eso. Tú puedes ser salvo, pero tienes que añadirle tus obras. Los judaizantes hoy en día es lo mismo. Tú puedes creer en Jesucristo, pero tienes que añadir las obras de la ley. Pero los herejes gentiles de aquella época precisamente merecían ese tipo de destino del que Pablo está diciendo acá, su fin es perdición. Porque privaban a la cruz de Cristo, de su poder para transformar la vida. Es en la cruz de Cristo donde nuestras vidas han sido transformadas. El resultado en todo esto de estos hombres era una fe muerta, incapaz de salvar. Santiago lo dice en capítulo 2, versículos 14 al 26. No lo vamos a leer. Ahí mismo en el versículo 19 encontramos en la segunda parte del versículo 19, cuyo Dios, dice él, es su apetito. Cuyo Dios es su apetito. Estos falsos maestros, ¿qué era lo que estaban haciendo? Estos falsos maestros, aparte de que estaban condenados porque no adoraban a Dios, se inclinaban ante sus propios impulsos carnales. Es decir, donde se le enseña a las personas hoy en día también a que no tienes que refrenar los deseos carnales. Es una referencia a la importancia que hoy en día, aún los judaizantes,
marcan hacia la observancia de la ley. Los falsos maestros gentiles que aludían a los deseos desenfrenados de los placeres de la carne precisamente. Y por eso es que Pablo lo expresa diciendo, cuyo Dios es su apetito, es decir, haga lo que quiera, haga lo que bien le parezca. Y aquí encontramos una tercera parte precisamente. Y antes de eso, pues vale la pena recordar que Judas, el versículo 4 nos dice, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Y ahí encontramos el punto, no el punto 3, sino en la tercera parte, en este mismo versículo, cuando dice, cuya gloria está en su vergüenza, cuya gloria es su vergüenza. Y creo que Pablo cierra acá la mayor expresión de la maldad. ¿Y sabe cuál es la mayor expresión de la maldad? Es que la perversidad de un pecador ante Dios sea su mayor motivo de gloria. Es decir, cuando conoce que eso no le agrada a Dios, pero se jacta haciéndolo y llevándolo a cabo. Ahora, estamos hablando de lo que Pablo dice, wow, tenga cuidado con lo que hacen muchos. No podemos perder el contexto de lo que estamos estudiando acá. Lo primero que le hacía era, tienen que mirar mi vida, ser imitadores míos. Y de los demás que tienen a su alrededor, ya lo hemos dicho. Es por eso que la vida suya y la vida mía son importantes al declararnos como creyentes. Vamos a tomar la Santa Cena y tenemos que saber lo que vamos a hacer. Cualquiera puede llegar y tomarla acá, no hay problema. Pero no tienen efecto si realmente nuestra vida no está reflejando estar alineado con la palabra de Dios. Es que el problema era que los judaizantes se gloriaban en lo que para Pablo él llamó basura. ¿Lo recuerdas del versículo 8? Todo lo he perdido. Por él lo he perdido todo y lo considero como basura a fin de ganar a Cristo. ¿Por qué? Porque para él era valioso antes de conocer a Cristo. Y sabe una cosa, cuando tú y yo realmente tomamos las cosas y no las queremos dejar, como ya lo he mencionado, es porque nosotros no conocemos a Cristo. No lo estamos mirando a Él. Y no estamos mirando a hombres a nuestro alrededor que llevan unas vidas que son ejemplo en la palabra. Y Pablo les está instando a que miren sus conductas de estos hombres perversas, que eran el motivo de su mayor orgullo. Usted recordará que en 1 Corintios capítulo 5, versículos 1 y 2, Pablo habla de la situación de aquel hombre que se acostaba con la esposa de su papá. Y que dice que ustedes deberían estar perturbados, pero al contrario, parece que están como alegres, como que no pasa nada. Y es lo mismo en nuestras vidas. Cuando nosotros vemos el pecado a nuestro alrededor y no pasa nada, o aún creyentes viviendo en una vida completamente desordenada y no pasa nada. ¿Sí? Ay, no, déjelos a ellos, no hay que respetarles, no. Y Pablo termina acá este versículo diciendo, los cuales piensan solo en las cosas terrenales. Observa esta mentalidad. Él dice que, ¿cómo es? Es una mentalidad terrenal que demuestra que los falsos maestros no eran salvos. Eso deja ver que una persona no es salva. Y Santiago lo cuestionó cuando él dice, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. Juan lo dijo, si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Y aquí nos conectamos con el tercer y último punto, precisamente, que Pablo toca acá y lo encontramos en los versículos 20 y 21. Y es tener la mirada puesta en lo perfecto. Tener la mirada puesta en lo perfecto. La motivación
fundamental para alcanzar la semejanza de Cristo es la esperanza del regreso de nuestro Señor Jesucristo. Si usted y yo no tenemos la esperanza puesta ahí, entonces usted y yo seguimos pensando que tenemos es que luchar por trabajar, por tener plata, por pasarla rico, por vestirnos bien, por comer bien, por ir a los Burger Master, por ir a los paseos, por viajar por el mundo, porque eso es lo más rico. Eso es lo más delicioso. El estudio puede esperarnos, la iglesia puede esperarnos, los cursos pueden esperarnos, todo lo que quieras. Pero hay que seguir viendo. ¿Sabes qué? Entonces, tu mirada no está puesta en la esperanza correcta. Tu mirada no es Cristo. Observa que lo dice. Porque nuestra ciudadanía, sé que para ustedes la iglesia es muy común este texto, esta palabra, perdón, ciudadanía, está ¿en dónde? En los cielos, en donde también ansiosamente esperamos a un Salvador, el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo está en el cielo. Quienes lo aman deben ocuparse en las cosas del cielo, anhelando que Él regrese y que los lleve a estar con Él, mis amados. A Pablo no le interesaban las comodidades ni los placeres de este mundo, como lo demuestran estos pasajes. Observen que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre, por todas partes, la muerte de Jesús, para que también la vida se manifieste en nuestros cuerpos. Según Corintios capítulo 4, versículos 8 al 10. Pero ¿sabes una cosa? Esta manera fue la que lo llevó a tener la convicción, que lo motivó bajo la dirección del Espíritu Santo a escribir precisamente en el versículo 23 del capítulo 1, porque ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Y aunque cada creyente todavía no vive en el cielo, sí vivimos en el reino celestial. Aunque usted y yo todavía no estamos en el cielo, sí vivimos en el reino celestial. Es decir, vivimos en el reino de Dios, somos parte del reino de Dios. Ese es el cuerpo. Y como tal, estamos llamados a vivir de una manera completamente diferente. ¿Por qué? Porque es desde el cielo, como dice aquí la Escritura, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Ese es el punto, mis amados. Es la esperanza del regreso de Cristo, la que nos llena a nosotros, los creyentes, de motivación. Es la que nos lleva, o le debe llevar a usted y me debe llevar a mí, a ser responsables con lo que estamos haciendo. Y a tener una seguridad, una certeza y una confianza de que así va a ser. Esta promesa nos está encerrando una motivación positiva. Como dice la palabra, a ser hallado fiel, para que cuando Él regrese a premiar a los creyentes, a rendir cuentas ante Dios por nuestra vida, sea una vida que produzca oro, fruto de oro, plata, piedras preciosas, en vez de madera, heno y hojarasca. 1 Corintios 3:12. Y quiero cerrar con esto, mis amados. Y es que los creyentes no esperan un acontecimiento. Los creyentes fieles y verdaderos esperan a una persona que se llama Jesucristo. Si usted está esperando el acontecimiento, entonces su mirada no está en el lugar correcto. ¿Por qué? Porque Cristo transformará completamente el cuerpo de todos los creyentes, cada uno, cada grupo, en su debido momento señalado. El cuerpo de los creyentes tendrá una nueva vida, una nueva apariencia, será hecho de nuevo y será rediseñado, es lo que nos dice la Escritura. La salvación, iglesia, realmente tenemos que saber que abarca mucho más que tan solo librarnos del infierno. Lastimosamente muchas personas aún dentro de esta congregación creen que la vida eterna es que fui librado del infierno. El objetivo final de Dios al redimir a cada creyente
es transformar su cuerpo en semejanza a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Ese es el punto final, mis hermanos, y al cual nosotros tenemos que mirar. Como dice 1 Corintios capítulo 15, versículo 49. Y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Vamos a orar. Padre, nosotros estamos agradecidos contigo, bendito Dios. Agradecidos por tu amor, por tu bondad y por tu misericordia, Señor. Señor, que nuestra imperfección no sea excusa para no esforzarnos en hacer las cosas lo mejor posible, en esforzarnos en nuestra santificación, en esforzarnos, Señor, por ser ejemplo para otros. Que miren nuestras vidas, Señor, y que acorde a lo que tú nos has permitido prepararnos y ser capacitados, Señor, de la misma manera nosotros podamos dar ejemplo a otros en nuestro trasegar diario. Te lo pedimos, Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén.